Hay que tenerlo bien presente uno. Separar lo que es la iglesia, aquellos que son pastores, de lo que es la librería, porque a veces está todo mezclado y ahí no hay bendición. Entonces uno tiene que tener bien claro, decir, bueno, soy pastor de la iglesia, pero la librería la tengo como un emprendimiento familiar o no, o la librería es parte del ministerio de la iglesia. Bueno, muy bien, tendrá que estar en claro a dónde va la ganancia, quién invierte el capital y situaciones como estas. Ahora, esto uno lo tiene que tener bien presente, primeramente uno, para poder transmitirlo. Porque a veces tengo a alguien que me ayuda, es empleado pero no es empleado, me ayuda pero no me ayuda, le doy una ofrenda pero no es una ofrenda, es un sueldo pero no es un ofrenda, y cayó un juicio. ¿Y qué había ahí? Desorden. Ni hablemos del mal testimonio, ni hablemos de lo que se termina diciendo y afecta el ministerio. Entonces, la realidad que como ministerios cristianos, editoriales, librerías cristianas, tenemos que ser ejemplo a los negocios seculares. Es decir, los negocios seculares tendrían que ver en los negocios cristianos un ejemplo. Esos tipos no tienen deuda. Antes de no pagar algo, se mueren. Y aún no pudiendo pagar, dan la cara, jamás hay que buscarlos. No, pero olvídate. Son cristianos. Tienen la Biblia y la obedecen y la siguen. Por lo tanto, les va bien y alejan toda aflicción de su campamento. En materia personal, si no tenés organizada tu economía, yo en el libro ¿Dónde se fue el dinero? Hablo de separar el negocio de la casa. Porque eso de que todo va al mismo bolsillo, por lo general el bolsillo termina roto y termina quebrada la persona. Entonces, hay compartimentos estancos donde este es mi dinero personal, este es el dinero de la librería y este es el dinero de la iglesia. Y los compartimentos están bien separados. Y entonces yo puedo mirar cómo funcionan las cosas. Y puedo tener bien presente si la librería está siendo rentable o no, porque cada fin de mes hago un pequeño inventario y también veo lo que facturé, veo lo que quedó de ganancia, veo si cubrió los costos, si no los cubrió, veo si verdaderamente tengo una librería, porque por ahí lo que tengo es una ilusión óptica. Una vez fui a orar por el negocio de un hermano de la iglesia que me dijo, Pastor Daniel, quiero que venga a orar al negocio. Y entonces yo llegué impresionante, un local lleno de mercadería. Y como no puedo con mi genio, se me ocurrió preguntarle, digo, ¿la mercadería está paga? Me dice, no, en realidad la tengo chequeada. A 30, 60. Bueno, entonces antes de orar por el negocio, vamos a orar porque Dios te dé un negocio. Lo que tenés es una obligación de pago y el dueño de la mercadería tiene una vidriera gratis, que es el local que vos pagás el alquiler donde está exhibida toda la mercadería que le pertenece a él. En serio, pastor, sí, recibílo por fe. Le dije, créelo, que es así. Tomá la palabra, créelo. Entonces, yo soy dueño del negocio cuando verdaderamente lo que tengo me pertenece. Entonces, estas cosas se empiezan a desenredar, empiezan a traer orden y uno puede ver ahí la bendición de Dios. En cuanto a la organización del tiempo, el tiempo que le voy a dedicar a la librería, el tiempo que le voy a dedicar al ministerio, el tiempo que le voy a dedicar a mi familia. Esto también es clave. Hay gente que aún dedicando tiempo está con la cabeza en otra cosa. Y para que los negocios funcionen, uno tiene que tener la cabeza en los negocios. Para esto es elemental tener un mes de los costos de ese negocio en caja. Mi señora hace un año acaba de poner una tienda de ropas de bebé y de niños. Mi señora es maestra jardinera, desde que la conozco hace más de 20 años que quiere tener ese negocio.
Le digo, mi amor, estás por cumplir 50, ponelo. Porque después de los 50 empiezan a venir las asignaturas pendientes y prefiero invertir en un negocio, no en un psicólogo, o peor en un psiquiatra. Entonces, ponelo como para que uno no le va quedando nada en el carrete y va dando lo que tiene que... Bueno, esto fue todo un acontecimiento, porque mis hijos Matías y Magalí los tuvimos que sentar, adolescentes los dos, y decirle, mamá ahora tiene un negocio. Y hay que atenderlo, y hay que atender proveedores. Así que no va a estar como estaba antes en casa. ¿Se entiende? Nos tenemos que organizar de acuerdo a la nueva realidad. Y hubo todo un acomodamiento familiar en materia de... Ahora, si vos no haces eso, los chicos terminan reclamando a la madre en vez de atender al cliente está con el coso de texto diciéndole que saque la cacerola del fuego que va a incendiar el departamento, yo que no tengo una camisa planchada y todo eso. Entonces, esto tiene que ver con orden. Y le dije a mi señora, si los gastos fijos del negocio son 5, 6, 7 mil pesos, lo primero que tenés que hacer es tener 7 mil pesos en caja. ¿Para qué? Para que el día primero pagues los gastos de todo el mes. Pero el monotributo vence el 18, Dani. No importa, vos lo pagás 17 días anticipado. Lo pagás el día primero. Y te ocupás durante todo ese mes a hacer crecer el negocio, no a juntar la plata para el alquiler. Porque los negocios que crecen son los negocios donde sus dueños, sus propietarios, tienen la cabeza en el negocio y no en tapar agujeros. Por eso dentro de la inversión del negocio, como inversión también hay que calcular el tener el primer mes en caja. ¿Para qué? Para uno siempre estar anticipado y siempre estar ordenado. Principios. Llevar un buen stock, saber la mercadería que rota y tener bien en claro esto de en qué punto es ministerio y en qué punto no. Porque los libros son una mercadería que hay que pagarla. Y sea que la des gratis, o sea que la des en cuotas, o que la cobres de contado o al costo, lo que sea, hay que pagarla. Entonces por ahí uno dice, no, pero lo regalé porque es parte del ministerio. Entonces la iglesia tendrá que tomar eso como parte del ministerio y poner la plata. Pero la plata hay que ponerla. Es decir, porque si no se genera un endeudamiento. Y en donde esto no está bien, se termina estropeando el ministerio. Es decir, aun aunque la finalidad no sea ganar dinero, necesita producir los recursos para mantenerse a flote, pero además también para poder invertir en mercadería, en tecnología, en un nuevo local, en lo que sea. Así que no hay que confundir la rentabilidad con la ganancia. Greenspeed es una asociación sin fines de lucro, sin embargo es altamente rentable. ¿Sabes los millones de dólares que recaudan por año? Y eso está gerenciado de tal manera que pueda expandirse y tener todo lo necesario, aunque el fin no sea ganar plata. Entonces, cuidado con esto, porque a veces se confunde, pero alguien tiene que pagar por eso, porque si no a la larga lo que aún era un ministerio precioso, bendecido, terminó desapareciendo. Como tantas librerías han desaparecido. Y ahí faltó manejo. Y entonces uno tendrá que decir, si es un ministerio, bueno, entonces alguien tiene que aportar a ese ministerio. Es decir, cuando a veces regalan libros o determinados, alguien paga por esos libros. El hecho de que sean regalados no significa que alguien no los fondee. Ahora, esto uno lo tiene que tener bien en claro. ¿Para qué? Para poder llevar las cuentas separadas. En materia financiera, el mundo está complicado. Está complicado. Y el orden es una llave fundamental para poder poner por obra cuestiones que nos sirvan no solo para mantenernos a flote, sino que nos sirvan para poder crecer y para poder desarrollarnos. En lo personal, tener organizado su tiempo personal
tener organizado su tiempo, obviamente familiar, y su tiempo ministerial, comercial, vendría a ser aquí. El tiempo que uno le va a dedicar a la librería, tener bien presente esto, ¿no? Y entonces, yo en una época trabajé por mi cuenta, ¿no? En una distribuidora de repuestos Renault, y ahí era mi propio jefe, cobraba nada más que comisión. Y siempre recuerdo porque mi señora me decía, el jueves a las 4, ¿me podrás acompañar al médico? No creo, mi amor, porque mi jefe no me deja. Y si vos sos tu jefe, por eso yo no me doy permiso a mí mismo. Porque si empiezo a faltar por tu médico, por el otro, por el acto de los chicos, nos comen los piojos a fin de mes. Entonces, cuando a veces uno trabaja por su cuenta, cuando mayor responsabilidad necesita. Entonces, la librería tiene que tener un horario, ese horario hay que respetarlo, y en ese horario hay que trabajar en la librería y no atender otras cuestiones. Ahora, para esto tiene que haber un orden, porque por ahí en la librería terminamos haciendo consejería pastoral y los clientes que vinieron a comprar se fueron. Pero igual yo estuve haciendo algo, nadie dice que no estabas haciendo algo productivo, lo que te estoy diciendo es que los clientes que vinieron a comprar se fueron. Veo tantas cabezas que hacen así, me parece que tengo un don profético impresionante. Está como, algunos parecen esos muñequitos que llevan o que hacen así con la cabeza. Impresionante. Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que haber un orden en cuanto a la claridad. Te lo fío, no te lo fío, lo debes, no lo debes, te lo di, no te lo di. Porque todo esto después trae problemas dentro de la iglesia y hay gente que se confunde. Y hay gente que se confunde. Y la palabra de Dios dice, hágase todo decentemente y con... Mira otra vez el orden. A pesar de que se predica poco del orden en la iglesia, la Biblia está llena de orden. ¿Por qué? Porque el orden ayuda a demostrar nuestra decencia. Así que aún llevándote esos libros, vamos a firmar un remito. Para que en algún momento cuando me diga, ¿estás seguro que no te lo pagué? Recontra seguro como este papel que está acá. Y entonces eso evita los malos entendidos. Todo esto apunta ¿a qué? A mejorar tu calidad de vida, porque cuando uno está ordenado, el primer bendecido, el primer favorecido es uno. En segundo lugar, a evitar los enredos. A poder, nuestra vida debe ser sometida a un continuo proceso desenredante, tanto en las cosas que ya hacemos como en los compromisos que tomamos a futuro. Y tener la capacidad de preguntarnos, ¿esto que voy a decidir, esto en lo que voy a participar, me va a terminar enredando o no? No después ver cómo salgo de un enredo. La sabiduría radica en no meterse en el enredo, porque la escritura en Proverbios también dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan, ¡paf!, y reciben el daño. Entonces uno tiene que ser avisado y ver eso, y entonces apartarse, esconderse. Entonces, en lo personal, en lo económico, en las intenciones. En las intenciones. Es decir, ¿es ministerio o no es ministerio? ¿Es negocio o no es negocio? Ahora, una cosa no es incompatible con la otra. Uno puede llevar un ministerio adelante, pero a la vez puede ser un ministerio rentable, que se sostenga y aún que pueda crecer y desarrollarse en el futuro. Esto no está mal ni hay que sentirse culpable. Hay que tenerlo bien en claro. Y en cuanto a lo comercial, aplicar normas básicas como hacer un balance, un inventario, saber lo que uno tiene, lo que no tiene, los materiales que rotan, aquellos que no, a veces donde se pueden hacer convenios a consignación y otros que no pueden ser de esta índole. Tener bien en claro para uno saber dónde está parado, para uno poder decir el año 2013 fue un año productivo o no fue productivo. Porque cuidado, muchas veces se confunde la actividad con productividad. Las iglesias están llenas de actividades, sin embargo no se gana tanta gente. Yo voy a ministrar iglesias donde hay hasta el 1 de mayo hacen un asado.
¿no? Y los que no conocen al Señor dicen, ni loco te vayas a meter ahí, ni el 1 de mayo respeto. Ah, te dicen que cuides la familia, no sé cuándo. Y ellos creen que teniendo actividades son productivos. En realidad las personas de alto rendimiento cada vez tienen menos actividades. Seleccionan pequeñas cosas para hacer y las hacen de manera tremendamente excelentes. Aún focalizado. Por ahí no te da el paño para tener una librería multirrubro. Tendrás que decir, me especializo en lo que tiene que ver con la educación cristiana, o me especializo en teología, o me especializo en libros de desarrollo, porque especializarte en todo. Ahora, esto lo tenés que tener bien en claro. ¿Para qué? Para que en eso puedas empezar a ser un referente. Y eso es lo que se llama ganar un nicho, un segmento de mercado. Después podés ir creciendo, pero sobre la base de algo que sea sólido y donde vos puedas ser productivo. Por eso, aplicar el principio de ordenarte. Por lo general, la persona desordenada está desorientada. Por como una persona tiene su billetera, uno puede saber cómo está su economía. Por eso cuando a veces vas a trabajar en una empresa multinacional, te dicen, muéstrame la billetera. Y si vos tenés la billetera ordenadita, de menor a mayor, que sea, si le salen los papeles, el ticket, tiene los... ya viene retorcido. Complicado ya. Si hay un contrato de alquiler en la librería con la iglesia, que se firme un papel, los metros cuadrados que la librería va a ocupar, la iglesia le va a cobrar o no le va a cobrar, le pide una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Un carnero degollado, dinero en efectivo, digamos, ¿qué es una ofrenda? Porque podrían mirar la palabra y pasarnos toda la tarde viendo lo que es una ofrenda. Es decir, entonces, ahora, cuanto en todo esto más puntilloso sos, esto que parece que al principio te complica un poco, te allana el camino para vos saber. Aun cuando la iglesia te dice, podés tener tu librería acá, ¿por cuánto tiempo? Todo el que quieras. Vamos a ponerlo en un papel, porque no sea cosa que yo monte todo y el pastor diga, acá vamos a poner un buffet para vender pancho, ahora sí que la librería, ¿no? Entonces, ahora, todo esto, teniéndolo ordenado, ayuda a evitar problemas en el futuro. Si tenés deudas, no se resuelven generando más deudas. Se resuelve parando la pelota y viendo cómo uno paga lo que debe. Porque la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ustedes, no debáis nada a nadie. Así que a los que son libreros les voy a dar un consejo. Las editoriales no me escuchan. Aunque las editoriales vengan y te digan, mirá que te bajamos la mercadería y te damos 30, 60, no lo tomes. Pagales de contado. Y de paso pedirle un descuento mayor. Bueno, pero a veces se empieza con mercadería en consignación. Entonces no sos un comerciante, sos un consignatario. Sos alguien que tiene mercadería en consignación. Espero que en breve pueda ser un comerciante porque esa mercadería verdaderamente sea tuya. Tenelo en cuenta esto. ¿Para qué? Para tener una economía sana. Porque frente a dificultades, aquellos que estén ordenados, organizados, prolijos, serán los que podrán surfear aún en olas complicadas. Pero aquel que lo agarre inestable, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, profesionalmente, le va a ser muy difícil sobrevivir. Por eso no tiene que haber incongruencia o conflicto. Es un ministerio, pero también es un negocio. Se hace para extender el reino de Dios, pero también tiene que ser rentable. ¿Para qué? Para que pueda seguir funcionando en el futuro. Y para que si yo tengo que vivir de la librería, pueda vivir dignamente, porque el obrero es digno de su salario.
Para esto te doy un secretito. Dentro de los costos de la librería, incluye el costo de tu propio sueldo. Y mételo en la grilla. Porque un mes saco 1.000, otro mes no saco nada, otro mes saqué 7.000. Y bajó el stock de libros, porque no da 7.000 eso. Entonces ponete ahí, así como hay que pagar el alquiler, la luz, el monotributo, ponete ahí un sueldo, una ofrenda, algo, y pagate a vos mismo. Y si vos decís, pero nunca puedo retirar lo mío, tenés que poder vivir sin retirar ese dinero, o tendrás que ir a desarrollar otra ocupación y ver cómo manejás la librería. Porque la plata a fin de mes para vivir se necesita. Por eso vienen los enredos. Saco de acá para cubrir la librería. No tengo para comprar la comida. Saltá de la librería y andá al supermercado. Y todos esos bypasses no sirven. Traen estrés, lo desenfocan a uno y sobre todo no son la voluntad de Dios para su pueblo. Porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No para estar zafando, no para estar corriendo, no para estar tapando agujeros, sino para poder vivir abundantemente y también para ser testimonio a los que no conocen al Señor que en Cristo hay una vida abundante. Ordena tu camino, ordena tu camino. Tus motivaciones, tus prioridades, tu economía personal, tu economía comercial. Y entonces vas a ver cómo vas a experimentar la salvación de Dios. Porque aún empresas quebradas que decidieron ordenarse han salido a flote y hoy lideran en el mercado. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico y porque donde está el ordenamiento está la bendición de Dios. Y si vos lo aplicás a tu vida y para extender tu ministerio, quédate tranquilo que la palabra no va a volver vacía. Vas a tener una vida extraordinaria, un ministerio bendecido y sobre todo calidad de vida, que en definitiva es lo que Dios quiere para todos nosotros, porque Dios nos ama. Amén. Amén. Dios te bendiga.